Bien, y tenemos información desde Estados Unidos, particularmente la Casa Blanca, porque el presidente Donald Trump este viernes firma varias órdenes ejecutivas. Vamos a escuchar. Inteligentemente para beneficio del pueblo estadounidense. Señor presidente, ¿algo respecto a la implementación de aranceles de México a México y Canadá? No, nada. En este momento no. Ni una negociación ni nada. No. Tenemos económicamente grandes déficits con ellos y en un caso están mandando grandes cantidades de fentanilo, matando a grandes cantidades de gente al año con el fentanilo, y en los otros dos casos están haciendo posible que entre este veneno, y número dos, hay grandes déficits y es algo que estamos haciendo y posiblemente vamos a aumentarlos de manera muy sustancial, ya veremos cómo es, pero está entrando mucho dinero a Estados Unidos, como saben. Tenemos como un déficit de $200 mil millones con Canadá, que se acerca a $200 mil millones. Nos han tratado muy injustamente y se dijo que Washington subsidiaba a Canadá, y es maravilloso. Canadá es un país maravilloso, tengo muchos amigos. ¿Va a haber alguna concesión? No, no estamos buscando una concesión. Vamos a ver qué pasa. Veremos qué pasa. Y con México es lo mismo. Tenemos $250 mil millones en déficit y está entrando mucha gente por la frontera. Eso ya lo frenamos en gran medida, pero lo frenamos nosotros. Y creo que ellos han hecho un trabajo fantástico. Ahora ya el número es de casi cero, pero hemos sufrido en el último gobierno. Durante años y años sufrimos con millones de delincuentes que se metían a nuestro país. Delincuentes, gente de cárceles de todo el mundo que pasan por México y que pasan también por Canadá. Muchos pasan por Canadá. Y entra mucho fentanilo por Canadá, y China hace el fentanilo. China hace el fentanilo, se lo da a México, lo pasa por Canadá, lo pasa por diferentes lugares, principalmente México, pero también mucho por Canadá. Y pues los tres no nos han tratado muy bien. Se le preguntó sobre su junta con NVIDIA, de qué habló, y tienen que prohibir más de los chips que están vendiéndole a China. Un gran caballero. Es la mayor compañía del mundo en chips y no les sé decir qué vaya a pasar. Tuvimos una junta, fue una excelente junta, pero finalmente vamos a ponerles aranceles a los chips. Vamos a ponerles aranceles al petróleo, al gas, va a ser muy pronto, por ahí del 18 de febrero. Y vamos a ponerles muchos aranceles al acero. Ya tenemos aranceles al acero y hemos salvado a nuestra industria acerera. Pero eso es relativamente poco respecto a lo que va a hacer, pero vamos a ponerle aranceles al acero, al aluminio y finalmente al cobre. Con el cobre va a tardar un poco más y va a suceder muy rápidamente. Va a ser un gran impulso para nuestra industria acerera y la va a hacer muy fuerte. Si no hubiera puesto los aranceles hace años, y Biden los dejó porque era mucho dinero y no podían hacer nada al respecto, pero entonces no tendríamos nada de acero. Nosotros salvamos a la industria del acero. Por eso fue un honor hacerlo, y creo que la gente que más me quiere en todo el mundo es la gente que hace el acero. Pero vamos a poner en algún momento de este mes, del mes entrante, vamos a ponerles aranceles al acero y al aluminio, y les vamos a dar un anuncio respecto a cuál es la fecha exacta, pero será una cantidad tremenda de dinero para nuestro país. Son cantidades grandes, y además de eso, y ustedes ven el poder del arancel. Nadie puede competir con esto porque tenemos con mucho la alcancía más grande, y eso va a ocurrir muy rápidamente. Pero además vamos a poner aranceles a los farmacéuticos para que regresen nuestra industria. El modo de que regresen los farmacéuticos al país es poner una pared, y va a ser una pared de aranceles. Somos el país más rico del mundo. Fuimos el más rico de 1870 a 1913. Fue cuando dejamos de ser un país de aranceles. Luego pasamos a ser al concepto de impuestos sobre la renta. Y está bien, pero habría estado mucho mejor. Pues vamos a poner aranceles a los farmacéuticos, a los fármacos, medicinas y demás, todo tipo de medicinas y farmacéuticos. Y vamos a hacer muy importantemente aranceles al acero y también a los chips y a cosas relacionadas con los chips.
¿De qué piensa hablar con el primer ministro japonés el viernes cuando venga? Pues viene la semana que entra. No se pidió una reunión y le tengo mucho respeto a Japón, me gusta Japón. El primer ministro Abe fue un buen amigo mío. Fue muy triste lo que pasó, uno de los días más tristes, pero vienen a hablar conmigo y espero eso con ansias. ¿Algún comentario sobre lo que describió como sentido común cuando hizo sus observaciones sobre la catástrofe aérea? No, creo que harán una investigación y seguramente va a resultar lo que yo dije. Me gustaría ponerlo al frente. Estoy tan cansado de oír que pasen cosas en nuestro país y que luego digan que vamos a hacer una investigación y 3 años después sacan un reporte que nadie ve. Sobre todo, no en todos los casos se puede hacer, pero en este caso, un helicóptero, un Black Hawk, iba volando demasiado alto. Iba por encima del límite de 2,000 pies. No debió haber estado ahí. Y también hubo otros errores y los he señalado también. Y tuve razón en todo eso, pero va a haber una investigación nada más para revisarlo. Pero hay inquietud por la conclusión en el ejército y todo eso. Siendo usted comandante en jefe, todo esto fue causado por puras reglas, reglamentos y demás de Biden y del gobierno de Biden. Y cuando nos fijamos en cómo llevaron las cosas, es más, si se fijan, contratamos. Una de las primeras cosas que hice fue pedir a gente talentosa en esas torres hermosas que están sobre el aeropuerto y que entren rápido porque no tenemos ahí a gente calificada. Y eso se sabe porque aterrizaban muy tarde los aviones, volaban en círculos por todos lados. Había gente que no sabía ni qué diablos estaba haciendo. Y si se fijan, perdone. Hay que contar con la mejor gente, con la gente más inteligente, con la gente más brillante en la torre de control, de expertos de torre de control. Y es lo que tiene que hacerse, que tienen que ser expertos y tienen que ser muy inteligentes. Y no teníamos a los mejores. Y si leen la cita que leí ayer en la conferencia de prensa, se hablaba de gente que tenía problemas psicológicos y gente que tenía muchos problemas. Y léanlo otra vez. La leo otra vez si quieren que lo haga, pero no creo que haga falta. Con los aviones que hay en el aire en todo el país, la gente se fía de eso. Usted dice que hay un riesgo actual. No, yo pienso que hay muy poco riesgo, pero pienso que hay que asegurarnos de que esto no vuelva a pasar. Muy poco riesgo. Y estamos emprendiendo acciones para que esto no pueda volver a suceder. El helicóptero, como saben, estaba fuera de su zona. No tenía por qué estar fuera de su zona. Y estaba a la misma altura que el avión. El avión venía bajando a su pista, iba perfecto, iba bajando perfecto, y algo le estorbó. Eso no puede ser. Y no va a volver a ser. Y todo eso es por reglas débiles del gobierno de Biden. Y no lo vamos a permitir otra vez. Y repito, puedo esperar y puedo dar un reporte en 2 años. Pueden dar un reporte en 2 años como siempre. A veces es obvio. En este caso para mí es muy obvio. Creo que se ha demostrado que tengo la razón. En cuanto a su equipo con Netanyahu la semana entrante, espero muchas cosas buenas. De todas las reuniones, espero cosas buenas. Marco Rubio, como saben, va a hacer una gira a distintos países en América Central. Va a reunirse en Panamá. Y Panamá nos ha tratado muy mal, muy tontamente. Se les dio el canal de Panamá, el proyecto más caro que hayamos tenido, el más caro que se haya construido. Perdimos a 38,000 hombres, en aquel caso todos hombres, prácticamente todos hombres, 38,000 por los mosquitos, por la malaria y varios otros problemas que hay en las selvas. Fue un evento tremendamente costoso. Construimos el canal de Panamá hace 110 años. Piénsenlo, el desarrollo más caro que hayamos hecho. Y realmente una de las maravillas del mundo, una de las grandes maravillas del mundo. Y no se lo dimos a China, se lo dimos a Panamá. Y Panamá ha venido trabajando como loco, pero como el 70% de los costos de los contratos están escritos en chino y así no son las cosas. Se lo vamos a quitar. Ya han ofrecido hacer muchas cosas, pero nos parece correcto quitárselo nosotros. Han violado el acuerdo. Tenemos un acuerdo. Ellos violaron el acuerdo y Marco Rubio
está hablando to the gentleman that's in charge. con el señor que está a cargo. Sigue pareciéndole buena idea que Egipto esté recibiendo a palestinos cuando rechazan la idea Jordan will take people from Gaza. And I think Egypt will take them que also. Egipto también los va a recibir. Oí a alguien decir que no, pero yo pienso que sí. Confío en que sí. Y los aranceles de mañana van a incluir el petróleo. I'm probably going to reduce Probablemente the tariff a little bit on that. vamos a poner un poco de aranceles a eso. Creo que lo vamos a bajar a 10%. It's 25% when the Ese 10% del lado de Canadá. Mr. President, are these tariffs stacking on top of already existing tariffs? ¿Y estos aranceles van a ser encima de los aranceles existentes? Sí, encima de lo que ya exista. Ask you a question about Venezuela. Rick Grenell was seen on state TV shaking hands with President Maduro. Is there any concern? ¿Sí ha visto al señor Grenell dándose de la mano con el presidente Maduro? ¿Algo al respecto? No, queremos hacer algo con Venezuela. Hemos estado, repito, hemos sido un gran opositor de Venezuela y treated us nos han tratado so good. no tan bien, pero han tratado más importantemente al pueblo venezolano muy mal. Tenemos a una tremenda población venezolana. Now we want to see what we can do. Queremos ver qué podemos hacer para que la gente regrese a su país a salvo, con libertad. He's meeting with a lot of different people. Y él se está reuniendo con mucha gente diferente, We are pero for the people of Venezuela. We're for the estamos a favor del pueblo de Venezuela. Americans. If you look at it, Si se we have fijan, all in Florida, right around the Doral area. That's where los tenemos por el área de Doral. Little Venezuela, right? Es la pequeña Venezuela. And they voted for me close to 100%. Y votaron por mí casi al We'll see 100%. what we can do to Veremos qué straighten out podemos the hacer situation. para enderezar la situación en Venezuela. Venezuela It's been very unfortunate. ha tenido I was muy very mala surprised suerte when I saw that y me Biden sorprendió mucho ver que Biden estuviera de acuerdo en comprar mucho petróleo de Venezuela, porque Venezuela ya estaba prácticamente acabada, el dictador. Y cuando pasó eso, y volvió a la vida, y fue Biden y compran millones de barriles de petróleo, y yo dije, ¿y eso qué? Pues no vamos a permitir que esa tontería suceda. Vamos a ver qué pasa. No estamos a gusto con Venezuela, no nos gusta cómo tratan a los venezolanos en absoluto. Warnings or messages that government websites will be shut down this evening. Se dice que se van a cerrar sitios web esta noche para quitar el contenido de diversidad, de equidad e inclusión. Se dice que se van a cerrar ese tipo de sitios de la Casa Blanca. ¿Puedes confirmar si eso es cierto o no? No sé, a mí me suena una mala idea. La diversidad, equidad e inclusión es lo que ha arruinado a nuestro país, ahora ya está muerta. Creo que la diversidad, equidad e inclusión ya está muerta. Si quieren quitarla de los sitios web, por mí está bien, pero no les sé decir. Seguramente cierta gente lo maneja de ciertas maneras, pero les diré que estoy muy contento. ¿Saben quién está muy contento? Los militares, los verdaderos líderes, los verdaderos líderes militares están muy contentos. Sé que Doug está muy contento. Tiene un grupo muy gigante que va a estar trabajando con él. Apenas acaba de entrar y están muy contentos al respecto. Todo el mundo hacía eso de diversidad, de equidad e inclusión, pero a él no le gustaba. Realmente le hacía mucho daño a nuestro país. Y está costando además mucho dinero. ¿Han visto cuánto dinero? Cientos de millones de dólares por una tontería. No, ya recuperamos nuestro país. Nuestro país ya ha sido recuperado, ya regresó y es bonito decirlo. Y nunca ha habido nada así que llegue la gente y diga, Señor, gracias por recuperar nuestro país. Perdíamos nuestro país. Nunca había visto algo así. Y creo que ahora somos más fuertes que en muchas décadas. ¿Y qué de Vladimir Putin? Pues estaremos hablando. Estaremos hablando y creo que tal vez hagamos algo que sea significativo. Acabaremos con esa regla que jamás habría empezado si yo hubiera sido presidente y le pondremos fin a esa guerra. Es una guerra horrible. Millones de jóvenes están muriendo, sobre todo en las líneas, sobre todo soldados. Pero las ciudades han sido destruidas en gran parte, la mayor parte son sitios de demolición y los soldados se disparan. Y esto lo dije la vez pasada, es una tierra muy llana. El único lugar donde paran las balas es cuando le dan a alguien. Y le están dando a mucha gente, a muchos soldados, de ambos lados. Creo que Rusia seguramente ha perdido como a 800,000 y Ucrania como 600,000, 700,000. Simplemente es algo triste.
it's got to stop. So Y eso whatever I tiene can que do to pararse. stop Entonces, it. lo que yo puedo hacer And para we are having pararlo. discussions. Y estamos en plática, sí. Already Ya está algo programado, sí, ya estamos hablando. Entonces, ya he hablado con Vladimir Putin. No lo quiero decir, pero estamos teniendo pláticas muy serias. we are. Well, I just don't want to say that. Sí, nada más no lo quiero decir, pero estamos teniendo pláticas muy serias Trying to get it ended respecto a eso. Estamos tratando de que termine. with Russia. Yeah. Con Rusia, sí, con Rusia. Justice in the FBI, there's a number of high-level people who are En la FBI hay gente de muy alto nivel. They told they are going to be fired. Did you specifically request ¿Usted solicitó específicamente alguna acción with respect to those? con el Departamento de Justicia respecto a esos empleados? No, pero hay gente muy mala por allá en el Departamento de Justicia que ha utilizado a la justicia como arma, como nunca se había visto antes. Fueron contra mucha gente, no solo contra mí, pero también contra mucha gente. No tuve que ver y tendré que ver exactamente qué se está haciendo después de terminar con esto. Pero si despiden a alguna gente en el Departamento de Justicia, qué bueno, porque se portaron muy mal. Era gente muy corrupta, le hicieron mucho daño a nuestro país usando la justicia como arma. They used the Justice Department. Usaron el Departamento de Justicia para ir contra su contrario político. Illegal. Y eso es ilegal. Obviously, it didn't work. Y obviamente no funcionó. Impose tariff on the European Union? What does that mean? Perdón. Impose tariff too on the European Union like you are going to do for Mexico and Canada? Well, you're asking me a question. Me está haciendo una pregunta sobre México y Canadá y los aranceles. Am I going to impose Que si tariffs les voy a imponer aranceles también a la Unión Europea. ¿Quiere saber si quiere la pregunta la respuesta de verdad o la política? Por supuesto que sí le voy a poner aranceles a la Unión Europea. La Unión Europea nos ha tratado pésimo. To try to reduce costs, and so many of the products Yeah. that would be Muchos de los productos come into the country, que serían grabados que están entrando al país. the buyers in the United States. Eso lo pagarían los compradores de Estados Unidos. Y eso se pagaría a los consumidores. Sí, a veces. ¿Cómo espera usted que bajen los precios si se les están poniendo aranceles a los productos? ¿Y qué les dice a los votantes que quieren que usted reduzca los costos diarios? Pues nada más les voy a decir que me eligieron por muchos motivos. Si el primero fue la frontera, el segundo fue la inflación, porque casi no tuve inflación. Y sin embargo, cobré cientos de millones de dólares en aranceles a los países. Y si lo piensan, casi no tuve inflación. Y estamos hablando de 600 mil millones de dólares de dinero de otros países. Y los aranceles no causan inflación, causan un éxito, un gran éxito. Y más allá de tener un gran éxito, puede haber algo de disrupción temporal de corto plazo y la gente lo va a entender. Ya he negociado buenos acuerdos con los granjeros, con los agricultores. Por desgracia, Biden y su gente dejaron caer esos acuerdos porque no los hicieron valer. Tenemos un acuerdo con China que es fenomenal para los agricultores, pero nadie lo hizo valer en el gobierno de Biden. Dejaron que salieran con la suya. Es algo más que va a volver a ver. Y van a comprar 50 mil millones de dólares en productos agrícolas. Y lo hicieron cuando fui presidente. Y cuando dejé de estar aquí, ya no hubo nadie que lo hiciera valer, pero los aranceles los van a hacer muy ricos y muy fuertes. Y vamos a tratar a otros países muy justamente. Pero si lo pensamos, otros países nos cobran aranceles, nosotros no les cobramos aranceles. Y ya es hora de que eso cambie. ¿Puede hablar de la reacción del mercado respecto a los aranceles? No, la palabra arancel es una palabra muy malentendida. Me han oído decirlo y lo digo en broma, pero es una de las palabras más hermosas del diccionario. De verdad es que sí. Y se han aprovechado de nosotros porque otros nos lo han cobrado. Por ejemplo, la Unión Europea nos cobra 20% más de IVA. El IVA es muy parecido y nos cuesta una fortuna. Nos han tratado muy mal. No aceptan nuestros coches, no aceptan nuestros productos agrícolas prácticamente. No aceptan prácticamente nada. Y tenemos un déficit tremendo con la Unión Europea. Así que vamos a hacer algo muy sustancial con la Unión Europea. Vamos a subir el nivel a donde tiene que estar. Y si piensan en la Unión Europea, entonces hay que hablar también de la OTAN, y es prácticamente el mismo grupo de país. Hasta que llegué yo, o sea, pasábamos nosotros casi el 100% de la OTAN.
y nos daban puros malos acuerdos comerciales. Y ahora se ha emparejado. Pero es muy, y de hecho se puso muy bien. Yo hice las cosas muy bien. Pagaban ellos 440,000 millones de dólares. Si se fijan en el informe del secretario general, y aquí estuvo hace poco y eso dijo que una de las cosas más asombrosas que había visto era que lo que yo pude hacer con esos países en Europa cuando él estuvo a cargo, pero no pudo lograr que pagaran. Y dije, tienen que pagar, y si no pagan, no los vamos a proteger. Es muy sencillo. Pero es muy injusto con lo de Ucrania porque metimos más de 300,000 millones de dólares y ellos como 400,000 millones de dólares. Hay una diferencia de 200,000 millones de dólares y ellos lo necesitan más que nosotros. Y tenemos un océano en medio y ellos no. Ellos van a tener que subirle un poco más. Los esfuerzos de pagarle a la gente del gobierno federal para que renuncie. Están protegidos realmente. Claro. Mire, todo el mundo es reemplazable y vamos a meter a gente para reemplazarlos y resulta que es más de lo que pensábamos. Podría ser mucho, puede ser muy poco, no sabemos, pero nos encantaría que se fueran. Estamos tratando de recordar esto. Queremos que se vayan al sector privado, es nuestro sueño, que casi todos trabajen en el sector privado, no en el sector público. Tenemos a mucha gente, muy poca gente se vino a trabajar. Empezaron más o menos con el COVID, pero de hecho fue desde antes del COVID. Pero empezó con el COVID y no regresaron a trabajar. Y luego Biden dejó que se salieran con la suya. Y tenemos una fuerza de trabajo como el 4% venía a la oficina y eso simplemente no funciona. La gente podrá decir que sí, pero no es cierto. Hay que ser unificados en un grupo en la oficina. Si no, es una locura. No se sabe qué están haciendo. Y luego en algún momento tal vez les pidamos que certifiquen que no tienen 2 empleos. O sea, si realmente les estaba pagando el gobierno y luego aparte estaban trabajando un segundo empleo o un tercer empleo en el horario del gobierno. Y muchos dicen que sí. Y eso no es legal, pero sí es un problema. Es un problema y eso hay que quitarlo, hay que limpiarlo. Hay gente que ha tratado de reducir el gobierno federal durante 40 años, 45 años y no lo han podido hacer. Y eso es un modo de hacerlo, creo que de manera muy bonita. Y creo que estamos tratando a la gente muy bien, pero la gente no viene a la oficina y pues entonces no van a tener oficina y no van a tener trabajo, empezando por un día muy especial. Nadie sabe cómo va a resultar. Muchos regresan, a lo mejor regresan muchos a la oficina, a lo mejor no, pero si no regresan a la oficina habremos logrado un objetivo muy importante, que es reducir el gobierno. El señor Musk o alguna de las personas relacionadas con el Departamento de Eficiencia del Gobierno tienen acceso directo al sistema de gobierno para ver eso. No, nada. No tiene nada que ver además con este corte federal, con este recorte federal. Esto es muy aparte. Esto es de que no vengan, no le pagamos. Pero se ha hecho un gran progreso. Estamos hablando de recortar más de $1 billón en dispendio. Vamos a cuidar mucho los programas de salud, Medicare, Medicaid, el Seguro Social. Lo que vamos a hacer es identificar otros dispendios, pero solamente va a ser más eficaz, más eficiente en nuestro país. Conforme nuestro país enriquezca, la gente con Seguro Social, Medicare y Medicaid, esa gente va a estar más segura. Si hubieran elegido a Biden, el Seguro Social iba a fracasar porque el país iba fracasando, el país iba a fracasar. Y por lo tanto, el Seguro Social, Medicare, Medicaid y todos los demás programas no hubieran podido pagarse. Nuestro país se está fortaleciendo mucho y lo ven, y creo que se está logrando mucho progreso las últimas 2-3 semanas que en los últimos 4 años. No solamente ha habido más progreso, sino que en los últimos 40 años hubo desprogreso. Retrocedimos como país de muchas maneras por lo woke y todo lo demás que ocurrió, que estaba tan mal. Fíjense en Afganistán lo vergonzoso que estuvo. Creo que Afganistán realmente
realmente empezó el problema con Rusia y Ucrania, cuando Putin se fijó y dijo, ¡ay, qué incompetentes para manejarlo! Yo los iba a sacar, pero iba a quedarme con la base Bagram. Ahora China tiene la base Bagram. Yo me iba a quedar con una de las bases aéreas más grandes del mundo. Ellos la dejaron. Pero aparte de Bagram, nadie se quedó con Bagram para Afganistán. Yo me la iba a quedar y ahora se la quedaron con China porque queda a 1 hora de donde China hace sus armas nucleares. Y la íbamos a conservar nosotros. Pues tenemos muchas cosas grandiosas que están pasando en el país y lo agradecemos. Ustedes lo oyen y realmente me emociona mucho lo de Doug y me emociona mucho a su amigo Chris Wright, que es una leyenda en el negocio petrolero. Me siguen diciendo, Catherine, que es como una leyenda y él también es una leyenda en muchos negocios. Y tenemos un grupo impresionante de gente trabajando con nosotros. El señor que está detrás de mí, que se convirtió en un gran éxito, no era rico, no empezó siendo rico y acabó siendo rico. Y eso es un gran talento y está dispuesto a sacrificar muchísimo para trabajar por nuestro país. Fíjense en el trabajo que hace en el interior, pero en particular para hacer que nuestro país sea muy rico, utilizándolo correctamente y al mismo tiempo, en cuanto al ambiente, él es un ambientalista, lo hace con mucho cuidado y con mucha minuciosidad. Pero fíjense nada más en lo que va a pasar y trabajando con el Departamento de Energía, donde su compatriota, su amigo y también considerado el hombre más talentoso del negocio petrolero es el director del Departamento de Energía y trabajan juntos, casi como una alianza. Realmente es una alianza. Y fíjense en lo que eso va a lograr para nuestro país. Va a ser algo fantástico. Muchas gracias a todos. Vámonos.